Bueno. Vamos a arrancar, señoras y señores, con la primera de las notas, primera de las informaciones en toda la info de hoy. Claro que sí, esto tiene que ver con el ámbito internacional, también con el ámbito económico, claro que sí. Y vamos a presentarle al siguiente invitado, tiene que ver con un asesor financiero que también es ingeniero agrónomo y le damos la bienvenida a Leonardo Fogar. ¿Cómo te va, Leonardo? Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá, muy contento, digamos. Buenas tardes. Gracias. Bueno, asesor de esto que tiene que ver con la economía y con un país que, bueno, va cambiando todo el tiempo, con un presidente, hablando con otro presidente, negocios que vienen, negocios que van. ¿Qué está pasando con la Argentina? La verdad que qué es lo que no pasó durante las últimas 2 semanas. Todo arrancó allá por el jueves pasado. Recordemos que el viernes es feriado día hábil, no hay mercado y el día jueves el Tesoro de Estados Unidos compró pesos. Parece insólito, pero es lo que realizó. Es la tercera vez en la historia que el Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos compra otra moneda. Compró en su momento la moneda de Japón, la moneda de Europa, los euros y ahora los pesos. Bien. O sea, imagínense lo que implica eso para nuestra economía. ¿Qué hacen los pesos argentinos para Estados Unidos? Bueno, en realidad lo que después se fue ampliando es un acuerdo donde Estados Unidos apoyaría al presidente Milei justamente desde el punto de vista geopolítico para lo que Estados Unidos quiere, digamos, que es conseguir aliados en toda Latinoamérica que sean de su mismo color, exactamente. Y bueno, para ello el presidente Milei es una de sus banderas políticas más importantes para todo lo que es Sudamérica, digamos. Y bueno, lo que ocurrió fue que en el marco de todo este acuerdo que hay, que se iba a hacer una cosa, que la otra, que ya recordemos que el ministro, o mejor dicho, el secretario del Tesoro, como se le dice en Estados Unidos, Bessent, había venido en marzo a la Argentina. Sí. Se sabía más o menos lo que iba a pasar. El tema es que, bueno, somos un país donde esperamos que las cosas recién sucedan para actuar. Bueno, en ese marco, en todo el acuerdo que se iba a llevar el martes, la visita del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, este martes. es decir, hace 2 días, ¿sí? Ocurrieron cosas. Se produce un almuerzo donde hay unas palabras del presidente Donald Trump que son bastante tergiversadas por los medios y por la red social X, por muchos de los actores del mercado, y bueno, quisieron que incluso hasta los mercados bajen, siendo de que iban a apoyar a la Argentina. ¿Cuáles fueron esos dichos? Bueno, lo que se malinterpretó es que el acuerdo de Argentina se daría si Milei ganaba estas elecciones, cuando en realidad el presidente Donald Trump se refería a las elecciones presidenciales del 2027. Claro, bien. Y ahora, ¿ese acuerdo qué es lo que se pronunciaba en ese acuerdo? Bueno, hay cosas que ya se han promulgado o que están, ya mejor dicho, oficialmente no, pero se han tuiteado cosas donde, bueno, habría un acuerdo por un swap de 20.000 millones de dólares en conversión a pesos, digamos. ¿Qué implica? Que el gobierno norteamericano emite esos dólares, el gobierno argentino emite esos pesos, se colocan en un lugar, no se ocupan hasta en tanto en cuanto Argentina o Estados Unidos quisiera ocupar la otra moneda. Es decir, hay que activar el swap. Está lo que es el tramo activado y el tramo no activado. Mientras el gobierno, el Banco Central, no necesite esos dólares, es dinero que está ahí. ¿Qué garantiza eso? Que se pague la deuda argentina. Los bonos con los privados de los famosos bonares globales, que son el AL30, el AL29, el AL41, que son los bonos más comunes que... Claro, y de no ocurrir ese pago... De no ocurrir ese pago, justamente lo que haría que el riesgo país suba, digamos, que cuando el riesgo país sube, lo que ocurre es que el mercado se va al dólar, y bueno, empieza a pasar un poquito lo que todos conocemos que venía ocurriendo en otros gobiernos. Exacto. Esto le da una cierta tranquilidad, o le quiere dar una cierta tranquilidad a los argentinos, ¿no? El acuerdo con Estados Unidos y una tranquilidad de decir que, bueno, mientras esté el presidente Milei, las cosas van a ser de esta manera, económicamente hablando, por lo menos. Exactamente. Y de hecho, a partir de la rectificación del mismo presidente Donald Trump en un Twitter y cosa que anunció el embajador argentino en Estados Unidos, es como que los mercados se tranquilizaron. A eso le podemos adicionar de que, bueno, tenemos todo el riesgo político previo a las elecciones, que es normal en nuestro país, donde el último mes antes de las elecciones, sea presidencial o de medio término, generalmente el inversor, y no solamente ocurre acá, sino que en todos los países, los inversores quedamos líquidos. ¿Cuál es la particularidad de Argentina? Es que los inversores quedamos líquidos, pero en una moneda extranjera, no en la nuestra. ¿Qué significa esa moneda líquido? Exactamente. Vender los instrumentos que tenemos en cartera, sean bonos, acciones, lo que sea, y quedarnos con dinero en tasa. Bien. La particularidad de Argentina es que en vez de quedarnos con pesos, nos quedamos en dólares. Y cuando nosotros pasamos de inversiones a pesos y compramos dólares, subimos el tipo de cambio.
¿sí? Eso es lo que habitualmente ocurre siempre previo a una elección. Exacto. ¿Eso es bueno para la Argentina? De hecho, no. O sea, justamente es por todo el riesgo que toda la vida tuvimos los argentinos, o por lo menos desde mi corta edad, en todas las elecciones por una cuestión política, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, Leonardo, con respecto a este cambio también de dinámica, como bien mencionó el presidente Javier Milei, antes a los aliados de Estados Unidos, él mencionaba que se los trataba de otra manera. Nosotros, como aliados, como bien menciona Trump, venimos a ser de otra forma tratados. Esta es una posibilidad de darnos ventaja y tenernos contentos de alguna manera. ¿Cómo se simplifica eso? Estuvo buena la entrevista que le hicieron anoche y justamente lo que indica es que antes lo que hacía Estados Unidos era tratar justamente a sus aliados de interés de una forma mala y a los que no estaban más o menos alineados con su política, darles alguna zanahoria como para poder negociar. Seducirlo, y justamente ahora está haciendo lo contrario, que es lo más lógico, o sea, ayudar a los que son tus aliados. ¿Sí? ¿Cómo vienen las cosas para la Argentina a partir de este momento y luego de esta calma que tenemos ahora? Bueno, particularmente se dio algo interesante en el mercado los últimos 2 días, es que como el Tesoro licitó instrumentos de liquidez, que son letras y bonos dólar linked, las letras quedaron desiertas porque justamente la tasa de interés del mercado de la caución, que es algo que se mira todos los días, estaba muy elevada. El gobierno no convalidó que los inversores que querían licitar esos instrumentos pretendía mucha tasa, por ende quedó desierta, lo cual hizo que se genere una volatilidad de tasas. Y eso no es bueno para el mercado porque cuando la tasa de interés aumenta, el crédito para la economía real aumenta. Y eso obviamente hace que la economía se desacelere. Lo que obviamente va a suceder es que como se liberaron 2 billones de pesos al mercado de licitaciones que no se hicieron, la tasa de caución probablemente baje mañana y se normalice, pero bueno, generó justamente esa volatilidad en el día de ayer y hoy. Bien, y ahora ¿a qué tenemos que entonces estar atentos? Una mención en cuanto a el acuerdo ¿puede haber un cambio, un nuevo anuncio? Bueno, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, el presidente Milei se volvió a la Argentina, pero el ministro Caputo aún se encuentra allá, y eso es un signo de que todavía se están acordando algunas cositas, y de hecho los anuncios oficiales todavía no están. Motivo por el cual yo supongo que habrá una batería de anuncios que van a suceder probablemente la semana que viene, justo previo a las elecciones, claro, exactamente. Claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por todo este panorama y seguramente estaremos en contacto, si así lo amerita, porque es interesante entender y dimensionar esta realidad. Gracias. Un gusto, Marcelo y Silvana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.